resultado diferido. En el caso de la NIF, a los 8. Esto es lo que le contamos recién. De ahí, de esas dos cuestiones o de esos dos puntos relevantes, la teoría o la bibliografía, hay más métodos, no crean que son estos dos, pero vamos a ver estos dos métodos, de bibliografía y como 10 métodos. Tenemos el método temporal. El método temporal consiste en utilizar tipos de cambios de cierre para los rubros monetarios y para los rubros no monetarios, tipo de cambio de la fecha de transacción. Los resultados que surgen de la conversión van al resultado del ejercicio. Es el método temporal. Hay más métodos. Si ahí buscan algunos libros por ahí, puede haber 10 métodos, pero esos son los dos métodos que nos interesan a nosotros. Y el método actual, que es para activo y pasivo, tipo de cambio de cierre. No importa si son monetarios o no monetarios, todo tipo de cambio de cierre. Para el patrimonio y cuenta del estado de resultado, tipo de cambio de la fecha de transacción. Y acá las diferencias de cambio van a resultados diferidos. O sea que no se reconocen como resultado del ejercicio. Y todos van a ver que es muy fácil, todo lo que vamos a ver hoy, todo gira en torno a esto. Especialmente en base al segundo método. Está buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver muy rápidamente cómo es conversión de transacciones, de las operaciones. Eso ustedes lo tienen que haber visto en Conta 1, Conta 3, un tema muy conocido. Lo primero que les damos en los primeros años es operaciones en moneda extranjera. Saldos, créditos, como les dije, podrían. La medición inicial, ¿cómo es la medición inicial? ¿Cómo hacía cuando ustedes le decían, miren, registren una venta en moneda extranjera? ¿Qué tipo de cambio utilizaban? Tipo de cambio del momento de la transacción, no hay otra posibilidad. O sea, cuando hacían cualquier operación, por ejemplo, una venta, una compra, pagaban intereses, pagaban servicios en moneda extranjera, era tipo de cambio, el monto de la operación en moneda extranjera por el tipo de cambio. O sea, que la medición inicial siempre es tipo de cambio del momento de la transacción. ¿Estamos de acuerdo? Esto es creo, del cursillo de ingreso. Bueno, medición al cierre. La norma específicamente, cada rubro va diciendo cuál es el criterio de medición al cierre. Pero yo le he hecho como un resumen para no empezar a detallar todos los rubros, porque en realidad sigue un cierto patrón. Por ejemplo, si yo hago una venta en dólares, en cuenta corriente, ¿la dejo ahí o a la fecha de cierre tengo que hacer algo? Al saldo que tengo a cobrar. ¿Cómo? Convertirlo por qué tipo de cambio. Por la fecha de cierre. Muy bien. Por ejemplo, entonces dice efectivo. Uy. Está bueno esto, pero sin salud. Efectivo en moneda extranjera. Derecho a recibir una suma de moneda extranjera y obligación de entregar una suma de moneda extranjera. Todo eso que dice la norma técnica simplificado en activo y pasivo monetario. Como le dije, tipo de cambio de fecha de cierre. ¿Sí? Toda la norma dice eso, habla de efectivo, pero nosotros si lo simplificamos, activos y pasivos monetarios. ¿Saben lo que son activos? Pues lo que están denominados en una moneda determinada que representan el valor, no son cosas directamente, sino representan un valor en dinero. Tipo de cambio de cierre. Valores corrientes expresados en moneda extranjera. Rubro no monetario en moneda extranjera. También se utiliza el tipo de cambio de fecha de cierre. Denme un ejemplo de este rubro. No cualquier rubro no monetario, sino un rubro no monetario en moneda extranjera. ¿Y cuál bien de uso podría ser
nominado en moneda extranjera. Sí, podría ser una maquinaria, pero que únicamente que se adquiere en el exterior. Que esté nominado, o sea, habitualmente no tenga precio local. Ese sería el caso. No cualquier bien de uso. Yo le pondría como ejemplo el que le puse recién, compro de bonos del tesoro norteamericano, que no hay ninguna duda que es un precio que está nominado en moneda extranjera. Ve siempre el bien, habría que ver cuál podría estar. Claro, a lo mejor un Lamborghini, si no hay otra. Claro, creo que... ¿Podría ser los agroquímicos? ¿Cómo? ¿Compra de agroquímicos? Quería aclarar eso. El concepto es que por más que usted haga la operación en dólares en el país, se especifica el tipo de cambio que corresponda a la cotización del día. No significa que porque el bien esté evaluado en dólares sea este caso. Por eso el profe le decía que tenía que ser la maquinaria si le importás del exterior. En cambio, si vos vas a comprar un tractor en dólares que vale $100.000 en el país y lo pagás a tipo de cambio oficial. ¿Está claro eso? ¿Está bien? Sí, perfecto. O sea, tiene que ser. Como para responder lo mismo caso que el agroquímico, que tal vez está valorado en dólares, pero vos cuando vas lo cotizás al tipo de cambio oficial. Sí, se puede vender en moneda local. No depende exclusivamente del precio del dólar. Si yo compro deuda soberana norteamericana, es dólares. Yo tengo un valor en dólares. Lo otro es más complicado determinar cuál sí o no. Pero si fuera, en el caso, también la idea de no monetario que no esté nominada en dólares. ¿Qué tipo de cambio aplico? Yo compré una máquina, un tractor en el país, una sembradora, esa siembra directa acá en el país. Fabrican acá y todo. Pero no sería nominada en dólares. Pero por supuesto que vamos a suponer que la compraste en dólares. Pero está en el país todo. No está nominada. No, mantener la medición original. Lo convertiste y listo. O sea, el tema es cuando el valor razonable o el valor corriente esté establecido en dólares. Y bueno, el tipo de cambio de la fecha de la transacción, todo lo que son operaciones, compra, venta, pagos, cobro y otras transacciones en moneda extranjera. Todo lo que son transacciones, o sea, todo lo que tiene que ver con el estado de resultado, tipo de cambio de la fecha de la transacción. Todas esas diferencias de cambio van al estado de resultado. ¿Estamos? ¿Qué método sería? ¿El temporal o el actual? Temporal. Bueno, si lo que lo han visto la materia en años anteriores, comprende con el método convertir, ajustar de la RT18, pero lo que no han visto de años anteriores, no lo tengan en cuenta. Ahí vamos a ver un ejemplo. Una empresa presta servicio a una empresa del exterior por el importe de $1.000. El importe es transferido a la cuenta bancaria. A la fecha de cierre mantiene dicho saldo en la cuenta bancaria. La cotización del dólar al momento de la prestación del servicio de 100 y a la fecha de cierre de 120. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué medición tengo que hacer primero? ¿La inicial o la final? Inicial. Inicial. Registro el ingreso por servicio y por otro lado registro el saldo en cuenta bancaria. Pero el saldo en cuenta bancaria, por más que me deban dólares o tenga que cobrar dólares, yo en la contabilidad la tengo que poner en pesos. Entonces lo multiplico $1.000, 100 pesos y el 1.000. ¿Qué hago en la medición final? ¿Ajusto los dos o uno solo? ¿Cuál sería ese ajuste dos? ¿No? Claro, pero registrar quiero decir únicamente la cuenta patrimonial, que es el subro monetario. Sí, dos porque es partida doble, en eso tenés razón, no hay ninguna duda. Entonces, lo que no
reexpreso o convierto es lo del estado resultado, que se mantiene el tipo de cambio del momento de la transacción. Si convierto el saldo final, el saldo que si me lo hubieran pagado, no hay que hacer nada, pero como no me lo pagaron, tengo que ajustar un saldo, porque de acuerdo a la nueva moneda, me siguen debiendo 1.000, pero el dólar vale 120, entonces hay una diferencia de cambio de 20.000. Tienen claro que el estado de resultado mantengo la medición inicial, pero en los otros casos, en las cuentas patrimoniales, por así decirlo, tengo que hacer la diferencia de cambio. ¿Estamos? ¿Cuándo? Cuando es rubro monetario o cuando es valores corrientes nominado en moneda extranjera. ¿Estamos? Esos son los dos casos. Muy buena pregunta. La diferencia de cambio es a dónde va. Correcto. Eso lo han visto en primer año, creo. Pasa que en primer año ustedes no se planteaban si podía ser una ganancia diferida o no. Sabían que iba el estado de resultado. Pero ahora ya en estas materias un poco más complejas pueden haber otros tratamientos. Pero en primer año no tenían duda que todo diferente cambio el estado de resultado. Sí, bueno, en este caso, que compro una maquinaria, bueno, creo que me falta el enunciado, en $2.000, ¿dónde está el enunciado? No, se me perdió el enunciado. Bueno, es que compro una maquinaria, vamos a suponer, en $2.000, al tipo de cambio de $100, y bueno, lo que hago es la medición inicial de la contabilización de la maquinaria y después no hago más nada. Porque es una maquinaria que no está nominada habitualmente en dólares. A mí tuve la opción de importarla, pero no es algo que esté nominado exclusivamente en dólares. ¿Estamos? Entonces, lo único que hago es la medición inicial y lo mantengo en ese valor. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en definitiva tienen que convertir básicamente en cierre los activos y pasivos monetarios. Es el caso más común. Ojo que activos está bien. Bueno, ahora sí vamos a la conversión de estados contables, de acuerdo a las NUA. Si una empresa norteamericana tiene una sucursal en Argentina, ¿aplica la NUA? ¿Por qué no? Correcto. ¿Cuándo se aplica la conversión de las NUA? Me controlan bien. Está bien. No, un alumno me pregunta, me dice que una empresa norteamericana no aplicaría las NUA si no aplica las NIF. Pero de todos modos lo aclara. Las NUA se aplican a empresas argentinas que tengan una sucursal, una filial en el exterior. ¿Estamos? Porque siempre se aplica las normas contables de la casa matriz. Vos para ver qué norma contable aplica, tenés que ver dónde está la casa matriz. Esta norma se aplicaría exclusivamente para cuando una empresa argentina tiene una sucursal, una filial, un negocio conjunto o una asociada en el exterior, pero al revés no. En el caso de una empresa norteamericana, aplicaría la norma del FAF, o el IASBI podría aplicar, pero habitualmente aplicaría las normas norteamericanas. Las normas siempre se aplican de la casa matriz. Ya cuando veamos las NIF es distinto, pero acá lo que son nuestras normas es referido cuando la casa matriz está en Argentina. ¿Estamos? ¿Estás seguro de eso? Bueno. ¿Quién la tiene que hacer la conversión? Yo agarro, tengo una empresa, yo tengo una filial en Brasil.
¿Qué tiene que hacer? Bueno, una cuestión práctica, esto no es que lo diga la norma, pero una cuestión práctica, pero para que piensen un poquito. ¿Quién tiene que hacer la conversión? Los de Brasil me mandan el balance reales y yo me hago cargo y le digo, no, para, mándame el balance convertido que yo tengo que consolidar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién tiene que hacer la conversión? ¿Quién tiene más conocimiento de los números para poder hacer la conversión? ¿Ah? La filial. La conversión, esto es una cuestión práctica. La filial es la que hace, porque tiene todos los datos, tiene toda la información, porque si no me la mandan acá, me mandan el balance para publicación real y ¿qué hago yo acá? ¿Y de cuándo será esta transacción? ¿Y qué habrá dentro de este rubro? ¿Estamos? No tengo los datos. Lo lógico, como dice ahí, que la conversión siempre debe hacerlo la filial. ¿Estamos? No es una cuestión que esté establecido en la norma, pero una cuestión práctica. Por eso algunos trabajan en una empresa extranjera en contabilidad acá. Bueno, si ustedes trabajan en una empresa norteamericana o una empresa brasilera acá en contabilidad, le van a pedir que ustedes ya le manden hecha la conversión. Por eso había algunos momentos que se decía que los alumnos tenían que aprender también cómo hacer la conversión de las empresas norteamericanas, de las normas norteamericanas, porque iban a trabajando ahora en Argentina, iban a tener que preparar información convertida para la casa matriz. Bueno, conociendo un método, después los otros lo aprenden, pero te quiero decir para repensar un poco cómo es toda la conversión. Siempre que tiene toda la información de dónde está la sucursal. Está bien, ahora con internet, con todos los sistemas que hay, en una de esas puede llegar a ser totalmente indistinto, porque a lo mejor el que está en Argentina o el exterior puede acceder a toda la contabilidad. Pero es simplemente para que piensen un poquito cómo funcionaría esto en la realidad. ¿Quién tiene que hacer las conversiones? ¿Quién conoce esa contabilidad? ¿Quién trabaja en eso? Para mandárselo convertido a la casa matriz y que haga la consolidación, cálculo del BPP o la parte de negocio conjunto. ¿Vamos? ¿Está clara esa parte? Bueno, eso lo vimos. Ahora vamos a entrar directamente al capítulo 7 de las NUA. Primero, ¿cuál es el objetivo de la conversión? Dice, el objetivo de estas acciones es establecer las reglas para la conversión de estados contables de una entidad del exterior. O sea, siempre que estoy hablando de conversión, estoy hablando de entidad del exterior. ¿Vamos? Porque si fueran operaciones locales, estaría la otra parte de la NUA que se habla a conversión de transacciones. Esto se refiere a una entidad del exterior. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que convertir? Además de tener información, es para consolidar, para hacer el BPP y para poder ser parte de un negocio conjunto o tomar la parte correspondiente de un negocio conjunto. Todo eso ya lo han visto ustedes en las unidades anteriores. ¿Qué es entidad del exterior? Es la unidad que utiliza una moneda extranjera para la preparación de estado contable y está radicada. Simplemente utiliza una moneda extranjera para la preparación de estado contable y es controlada conjuntamente o asociada de la entidad. Es una entidad del exterior. ¿Estamos? Bueno, ¿cuál es el procedimiento para convertir? Acá les adelanto que el método aplicable es lo que se conoce como método actual. ¿Estamos? Que les comenté recién. ¿En qué consiste? Sin inflación en el país de la entidad del exterior, sin inflación en el otro país. Ojo, este es método, sin inflación en la entidad del exterior. Bueno, son muy pocos países que tienen inflación. Activo y pasivo monetario y no monetario, todos los activos y pasivos, tipo de cambio de cierre. Acá no importa que sean monetario o no monetario, todo tipo de cambio de cierre.
el patrimonio neto, si un resultado del ejercicio, tiene incluir el resultado del ejercicio, tipo de cambio del momento de la transacción. Como ven, esto es re fácil. Partida del estado resultado, tipo de cambio de la fecha de la transacción. ¿Por qué le aclaro si un resultado del ejercicio? Porque el resultado del ejercicio lo determino a través de la conversión del estado de resultado. ¿Estamos? Porque he visto en exámenes que me han convertido todo el patrimonio neto y también el resultado del ejercicio. No, el resultado del ejercicio lo convierto vía conversión de las cuentas del estado de resultado y traslado el importe. ¿Estamos? Si viene el varios básico, más de uno se ha confundido y ya venía, se ve que venía muy contento y convirtió el estado de resultado, después le agregó el otro estado de resultado y ahí no había forma que le cuadrara. Y bueno, quería que le diera más. Te habían pedido que aumentara el patrimonio neto, mejorar el patrimonio neto de la empresa. Dijo, si pongo dos estados de resultado, lo mejoro mucho más. Y acá la diferencia del cambio no van al estado de resultado, van a una cuenta del patrimonio neto que se llama resultados diferidos. O sea, que no va, ya lo van a ver con Felipe, ya va a ver que no va dentro del estado de resultado. ¿Estamos? Las diferencias de conversión van en resultados diferidos. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahora? ¿Qué es resultados diferidos? Una cuenta que se acumulan toda la diferencia de conversión hasta la venta o liquidación de la inversión. Cuando se vende o se liquida la inversión, se pasa al estado de resultado. ¿Por qué se difieren los resultados? Porque hay incertidumbre de que realmente sean resultados realmente realizados, por así decirlo. Imagínense una entidad con el tipo de cambio argentino, un año gana, el otro año pierde, el otro gana, podría llegar a distribuir el capital. Pero esto no solamente aplicado, si bien esto lo establece las NUA, nuestras normas, está en las normas internacionales, o sea, por la incertidumbre de la obtención de esa ganancia, o que sea realmente realizada esa ganancia, se la manda al patrimonio neto y no se la reconoce al estado de resultado. ¿Está claro? Aumenta el patrimonio neto, pero no es distribuible porque no va al estado de resultado. ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando hay inflación en la entidad del exterior? Ojo, del exterior. No se refiere a Argentina. Cuando hay inflación en la entidad del exterior, ¿qué tienen que hacer? Correcto, ajustar por inflación con el procedimiento que esté vigente en ese país, que será muy similar a la nuestra vieja RT6. ¿Saben lo que es la RT6? La norma nuestra de ajuste, que era la norma nuestra de ajuste por inflación, que está en la NUA, no sé en qué capítulo. Porque antes yo sabía decir tal norma, tal otra, ahora ya no sé, no me acuerdo qué capítulo de la NUA. Pero no importa, busquen ahí su expresión y... Bueno, estados contables, su expresión, aplican todo tipo de cambio de cierre. ¿Qué pasa? ¿Surge diferencia de cambio? No, porque multiplico y divido todo por el mismo tipo de cambio. En la anterior, me olvidé de, ya que está, le comento. ¿Por qué ahí surge diferencia de cambio? ¿De dónde surge la diferencia de cambio ahí? En este no y en el otro sí. Porque se evalúan a dos tipos de cambio distintos. Excelente, muy bien, porque utilizo dos métodos de conversión. Uno utilizo tipo de cambio cierre y otro tipo de cambio del momento de la transacción. Lógicamente, si yo parto de la partida doble del estado contable y no multiplico todo por el mismo tipo de cambio, me va a surgir una diferencia. En el caso, muy bien el alumno, muchas gracias. En el caso
de este método no hay diferencia de cambio porque no multiplico todo por el mismo. Sí tengo RECPAM, ya lo vamos a ver. Sí tengo RECPAM que surge del ajuste por inflación, pero diferencia de cambio no. ¿Estamos de acuerdo? Después viene acá. Después ya seguimos. Pero, ¿qué pasa con la información comparativa? Si no hay inflación en Argentina, en este momento hay contexto inflacionario, pero muy probable que la FACS en algún momento declare que ya no hay más contexto inflacionario. Pero si no hay contexto inflacionario, como información precedente, dejo la misma información, como información comparativa, la información del año anterior. ¿Estamos? O sea, como tengo el balance del año anterior, lo transcribo como información comparativa. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hay inflación en Argentina, este es la actual y este es la anterior. Acá el tipo de cambio era, qué sé yo, pesos 400 y acá el tipo de cambio pesos 1000. Anteriormente la norma, yo tomaba directamente la información anterior, pero claro, todos los saldos convertidos tal cual surgen del año anterior, y yo ahora como el tipo de cambio había subido, surgió una diferencia, un aumento muy importante del patrimonio de un año en otro, que no era real de la operación, era simplemente por el tipo de cambio. ¿Me comprenden? Y ahora la NUA tiene en cuenta esto, y las NIF está en proceso de modificación. Pero yo veo el balance, por ejemplo, el otro día estuve viendo el balance de Tenaris, porque un alumno estaba haciendo un trabajo ahí que hacemos un análisis de estado contable. Claro, pero veía que había un aumento considerable del patrimonio con respecto al año anterior que obedecía simplemente a distintos tipos de cambio. Entonces, si las variaciones fueran muy pequeñas o oscilarían para arriba, para abajo, no habría problema. Pero una gran modificación daba con un incremento del patrimonio, entonces le hice ajustar por inflación este año para que más o menos fuera concordante, si no le daba un aumento en todos los rubros que no tenía explicación, aumentaba crédito, aumentaba bienes de uso, pero en realidad obedecía el tipo de cambio. Para subsanar ese problema, ¿qué nos dice? Cuando la inflación de Argentina, tanto los importes del ejercicio actual como las cifras comparativas del exterior se convierte utilizando el tipo de cambio del cierre del ejercicio actual. O sea, tenés que convertir esta cifra, pues llevarlo al tipo de cambio. Y bueno, calculás el coeficiente 1000 dividido 400 y le aplicás a este coeficiente y el resultado total. ¿Estamos? Para que sea realmente comparable, si no, no son comparables. Ahora Felipe le va. Sí, es un caso simple. Es un caso científico que, nada, para el viernes vamos a ver más práctico sobre esto, pero para que ustedes lo vayan procesando. El profe les acaba de decir que el ejemplo venía con una inflación en el exterior. Entonces, si teníamos sin inflación en el exterior, ¿qué pasaba? ¿Qué nos generaba esto? Una diferencia de cambio, y que esta diferencia de cambio era un resultado diferido. Y que este resultado diferido, ¿dónde impactaba? En el patrimonio neto. Este esquema mental es lo primero que ustedes tienen que considerar. Entonces, después vamos a ver con la inflación, pero para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, no se pierdan, no se mezclen con las cosas.
Entonces, vamos a ver el enunciado, lo que nos da de información, qué tienen para que sea relevante, y si ya le está diciendo que es sin inflación, ¿qué significa esto? Que el coeficiente que van a tener que utilizar para ajustar es 1, ¿sí? Entonces, datos del estado de situación patrimonial, la inversión en el exterior, caja y banco, bienes de 100, bienes de cambio 200, total de activos 300, capital 300, total 300. Y nos dice, en el momento 1 se efectúa un aporte de capital con bienes de cambio por 200 y en efectivo 100. Durante el ejercicio no se efectuaron otras transacciones, los bienes de cambio se encuentran medidos al costo y nos da la cotización, los tipos de cambio que se utilizaron para el momento 1, 2 y 3, los coeficientes de inflación en el país, el país de inversión y el coeficiente de inflación de Argentina. ¿Qué datos son relevantes? ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? La inversión en el exterior. La inversión en el exterior, ¿para qué te sirve esto? Para ver si es con o sin inflación. En realidad no te va a dar la inversión en el exterior eso, sino parte del enunciado que te tiene que decir. No importa si vos estás, o sea, si tenemos que convertir es porque obviamente tu matriz está en el país y tu filial está en el exterior. El dato de con o sin inflación te va a servir para lo que acabo de explicar. Si es sin inflación, me está dando la indicación de que no le dé el apunte a esos coeficientes que tenemos de datos. Si es con inflación, tendré que tener en cuenta estos coeficientes. Otra cosa importante para identificar, ¿qué cosa? Los momentos en que se hicieron los aportes. Los momentos. Los momentos son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar rubros monetarios, no monetarios y de capital. Entonces, los activos, los pasivos, el patrimonio, los resultados, ¿a qué momento los debo considerar? ¿Qué momento debo tener en cuenta para realizar el tipo de cambio en la conversión? Todo esto está aquí. Y ustedes saben que a mí me gusta ir por partes para que ustedes analicen. ¿Qué otra cosa ven importante? ¿Para qué te sirve? La inflación de Argentina, dice el compañero, ¿para qué te sirve? Entonces, cuando se encuentren en un ejercicio, van a tener muchos datos. Lo importante, ¿ah? Lo importante es que ustedes identifiquen qué dato me sirve para lo que tengo que hacer y qué dato me sirve para lo que no tengo que hacer. Entonces, rubro monetario, no monetario, tengo en cuenta que todo esto se ha aportado en el momento 1, qué pasa, cómo lo debo trabajar. Y bueno, veamos. En primer lugar, estos datos son del enunciado. Aquí identifico caja, bienes de cambio, capital. ¿Y qué pasa? Nos daba el ejemplo que era sin inflación. Les pregunto, ¿qué coeficiente van a aplicar? Lo acabamos de decir. 1. Entonces, automáticamente ya sabemos que la moneda extranjera ajustada, es decir, convertida, perdón, son los mismos datos. ¿Por qué? Porque estamos sin inflación. Y cuando estamos sin inflación, nos va a generar una diferencia. Ahora, esa diferencia, ¿por qué va a estar dada? Por el tipo de cambio. ¿Y por qué por el tipo de cambio? Porque dependiendo del momento que tenga que utilizar, va a ser un tipo de cambio, y hay algunas transacciones, que lo dijo Dante, que se utilizaban al tipo de cambio de cierre y otra al momento de la transacción. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes tuviesen que aplicar el tipo de cambio, que los tipos de cambio son, ¿cuáles son los tipos de cambio? Momento 1, Un peso. un peso. O sea, un dólar, un peso. Momento 2, 1,70. momento 3, 2. Entonces, ustedes, cuando ya han llegado a aquel momento de la moneda extranjera convertida, ¿qué les queda por hacer? Ajustada, perdón, ¿qué les queda por hacer? La conversión. ¿Y por qué tipo de cambio vamos a convertir caja, bienes de cambio y capital? La conversión dice caja y bienes de cambio en el momento del cierre. ¿Por qué? Porque activos y pasivos era tipo de cierre.
Sin importancia monetarios o no monetarios. Tiene importancia si era monetario o no monetario. En este caso saben identificar que hay un monetario y un no monetario, por supuesto, ¿no? Bien, conclusión. Tipo de cambio de cierre, ¿cuánto es? 2 pesos. Entonces, si ustedes hacen por 2, les queda que la caja son, ¿cuánto? 200, los bienes de cambio son 400. Rápidamente, yo les pregunto, ¿la diferencia de cambio de cuánto es? 300. ¿Y cómo sacan los 300? Por esa diferencia de caja y bienes de cambio de los 100 y de los 200, ¿sí o no? Ya vamos a llegar al capital. Digo, en lo que estamos viendo de la caja y los bienes de cambio, vos, si utilizas el tipo de cambio de 2, te genera una diferencia de cambio de 300. ¿Estamos de acuerdo o no? Felipe. Sí. No. La pregunta clave de la conversión es cuándo multiplica y cuándo divide. Es fundamental. Explicarle nomás. El micrófono para los de la clase. En este caso, se multiplica. A ver si. Sí. Se multiplica. Porque está en función de un peso. A ver, mostrame los coeficientes, a ver. Esto es de examen, chicos. Porque después les cambia la bolsa y hacen... Porque está en función de una unidad de moneda. No, porque se me había dado vuelta. Porque está en función de una unidad de moneda extranjera. Se multiplica. Por ejemplo, si algo me dice que cuesta, usted, si no se acuerda, dice lo siguiente: si algo cuesta, me dicen que cuesta $1.000, y yo quiero saber cuánto cuesta en pesos, piensen, ¿multiplican o dividen? Multiplica. Todo el mundo sabe que multiplica, ¿sí? Usted compra una computadora, $1.000, el tipo de cambio es 1.400, saben cuánto cuesta en pesos. Eso no hace falta que nadie te lo diga, ustedes mentalmente lo hacen todos los días, este cálculo. Pero si yo porque bueno, porque lo quiero complicar y realmente quiero que le vaya mal, te lo pongo en función de un peso. Tiene que multiplicar, no de un peso de moneda extranjera, sino en función de un peso de moneda local. Que daría en el caso de Argentina el dólar sería 0,0 tanto. Multiplican o dividen. Tienen que dividir. Bueno, eso es una cosa fundamental que tienen que tener en cuenta. Es un detalle, pero se confunden. Y ustedes, si los razonan con cosas de la práctica, ustedes razonen, bueno, ¿cómo yo pienso el dólar y peso? Y esto vale dólar tanto, lo multiplico por ti, llego a peso. Si me lo da en función de un peso y al revés, tengo que dividir. ¿Estamos? Y esto lo dice el profe porque alguna vez ha pasado que se Más de una tome eso de esta forma y hacen todo el procedimiento correcto, pero tomaron mal. Pero no en vez de es, multiplicar, no crean, dividieron o al revés. no crean que es mala intención. Tenemos los ejercicios y por ahí ni nos fijamos y bueno, suponemos, porque hay ejercicios que están planteados de una forma y ejercicios que tenemos que están planteados de otro. Tampoco estamos especulando cuál. Ahí tenemos ejercicios. Le avisamos ahora para que estén atentos y listo. ¿No da? Le avisamos ahora para que estén atentos y listo. Claro, le avisamos por las dudas, pero sí. Ah, mira, interesante. No, dice que no te escuchan en la casa. No, ya le vamos a dar más. Ya vamos a ver qué hace. Bueno, sigamos. Bueno. Conclusión, chicos, ¿qué les quiero hacer ver? ¿Por qué a mí me gusta hacerlo por parte y no explicarlo con todo listo? Para que sigan el razonamiento, para que se den cuenta que esa diferencia de cambio que ustedes vieron, esos 200 al cierre, comparado con los 100, nos da una diferencia de cambio de 100. Los 400 al cierre viene cambio, con los 200 que había, nos da una diferencia de cambio de 200. Entonces ahí tenés los 300 de la diferencia de cambio. Pero, razonándola, ¿sí? Y esa diferencia de cambio, como dijimos que estábamos en una situación sin inflación, era, ¿qué cosa? Un resultado diferido. ¿Bien? Y ese resultado diferido
nos iba a ver afectado ¿en dónde? En el patrimonio neto. Y ese patrimonio neto es lo que aparece acá por los 300 pesos. ¿Entendieron cómo fue esto? Entonces, ¿y por qué les hago la duda del rubro monetario y no monetario? Porque primero me gusta que me identifiquen, aunque sea por el mismo concepto, porque es activo y pasivo, porque es inflación, no se olviden, porque cuando le pedimos por inflación sí importa. Entonces, fíjense todos los detalles para que vayan acostumbrándose. Permíteme una cosa, eso por ahora lo determinamos simplemente por diferencia, esa diferencia de cambio. Después ya les voy a explicar cómo hay un procedimiento para determinar el importe, pero acá en este primer instante lo determinamos por diferencia, ojo. Bien. Entonces, el total de patrimonio neto nos queda igual al de activo por los 600 y los 600. Dejado que aquí ahí lo vemos. Esto es lo que dice el profe. Otra forma de, esto te refería, ¿no? Otra forma de poder identificar esta conciliación de las diferencias que tiene, bueno, nosotros partíamos del capital. Este capital, ¿qué pasaba? Si no hubiese existido lo que acabo de explicar, que el capital iba al momento del aporte, en este caso en el momento 1. Si ustedes lo hubiesen hecho el capital al tipo de cambio de cierre, esos 300 al cierre, ¿cuántos serían? ¿Qué eran esos $300 al cierre? ¿Cuántos serían? 600. Serían 600. Entonces, ¿qué pasa? Si vos haces otra forma de ver la diferencia, ¿no? Si vos haces esta comparación y decís que si hubiésemos considerado al capital también ajustado al tipo de cierre, el saldo teórico es 300, ¿sí? Pero sin embargo, el real dijimos que eran 300. Esto nos genera la diferencia de cambio de esta ganancia de los 300 que acabamos de poner arriba. Es otra forma de obtenerlo. ¿Tienes que aclarar algo al respecto? ¿Dudas, chicos? Entonces, si ustedes se pueden ver, cumplimos con lo que acabamos de decir. Que si es sin inflación del exterior, nos generaba una diferencia de cambio que era un resultado diferido y que afectaba el patrimonio neto. Este es todo el ejercicio cuando es sin inflación. ¿Se acabó? ¿Quedan dudas? Esto es simple, ¿no? Ahora, el viernes vamos a ver algo distinto. Sí, pero bueno, este es más simple. Con inflación en el exterior, ¿qué pasa? Razonemos. Vamos a hacer el ajuste por inflación y después convertimos. El mismo método de ahora. De lo que acabamos de hacer arriba, ¿qué va a cambiar? Que van a aparecer coeficientes. Ya vamos a ver qué coeficientes, qué momento utilizamos y cuáles no. ¿Y eso qué nos va a generar? ¿Por qué va a estar el RECPAM? ¿Qué es RECPAM? ¿Qué significa? ¿Qué es RECPAM? Resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, ¿qué nos da esto? ¿De dónde va a surgir? Vayan pensándolo y después al final me lo dicen. Y ese RECPAM, ¿a dónde va a afectar? Al estado del resultado. Esto es importante para que ustedes identifiquen y vayan viendo cómo viene la cuestión. Entonces, pensemos, bueno, perdón, para terminar con esto nos quedan los asientos. Aquí lo hacemos a los asientos por el total. ¿Por qué? Tú haces caja por 200, diferencia de cambio 200. Bienes de cambio por 400, diferencia de cambio 400. ¿Qué son? Los valores totales de cierre. Un método alternativo, nada más, para que lo tengan en cuenta. Y contra el capital hacemos lo que está afectado al patrimonio neto, que es la diferencia de cambio capital, y así obtenemos en la mayorización los 300 que habíamos calculado. ¿Está claro? ¿Listo? Bueno, vayamos ahora al caso con inflación. Teníamos estos datos, que se los dejé para que tengan de referencia. Entonces, teníamos otro dato que era esto. Caja, bienes de cambio, total de activos, capital 300. Bueno, pregunta del millón. ¿Qué coeficiente tenemos que utilizar acá? ¿Qué pasaba con los rubros monetarios, no monetarios, con el capital?
¿Qué hacemos? ¿Qué coeficiente aplicarían para cada uno de estos? Para caja, para bien de cambio y para capital. ¿A qué momento tenemos? Perdón, ¿qué me decir? Viene de cambio al momento en el que se generó, cambio del cierre. ¿Qué más? Ya vamos a ver el tipo de cambio. Ahora tenemos que definir, porque ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy ajustando para luego convertir. Entonces, primero, identificar cómo ajusto. ¿A qué valor tengo primero? ¿Qué coeficiente de abajo de ese cuadro tengo que mirar? El coeficiente de inflación en el país de inversión, coeficiente de inflación de Argentina. El país de inversión. Entonces, en el momento 1, 1,60, en el momento 2, 1,40, en el momento 3, 1. Entonces ahora lo que hay que pensar es qué momento corresponde para cada concepto que estoy por ajustar. Por eso me gusta hacerlo por partes, chicos, para que no se pierda el razonamiento. Y el rubro monetario va a ser con el del momento del cierre, el 3. El momento de cierre, el momento 3. Entonces, ¿qué coeficiente corresponde al rubro monetario? 1, que sale de ahí abajo. Y el no monetario sería con el qué momento. Después vemos cuál es. ¿El momento de qué? Conceptualmente. Del momento que se hizo, se El realizó. momento en el que se adquirió, en este caso que se aportó cuando se hizo el momento 1. Por eso, ¿qué voy a mirar? El momento 1. El capital, ¿qué momento tomo? El 1. El momento en el que se hizo el aporte. ¿Cuál fue? El momento 1. Entonces, sabiendo el concepto, sabiendo identificar si estoy con un rubro monetario, no monetario, cuáles son los momentos que han sido hechos los aportes de los bienes, el aporte del capital o lo que fuera que tengo que ver, es más fácil identificar el coeficiente. ¿Qué sigue? ¿Cómo sé cuál es la moneda extranjera con el ajuste? Al tipo de cierre. ¿Cómo? Está bien, pero digo, ¿ahora qué tengo que hacer? Los 100, los divido, los multiplico por 1, los 200 los divido, los multiplico por 1,6. ¿Qué tengo que hacer? Los multiplico, obviamente, porque estoy calculando por la inflación que hubo. Entonces, los bienes que valían 200 pasaron a valer 320. Y ahora sí, ¿qué pasaba con el tipo de cambio? Todos al cierre. Todo iba al cierre. ¿Cuál es el tipo de cambio de cierre? 2 pesos. 2 pesos. Obviamente que eso lo multiplico por 2 y me queda el valor de los activos, pasivos, patrimonio neto al cierre. ¿Entendieron? Ahora bien, vamos, decimos caja 200, viene el cambio de 320 pasa a 640, total de activos 840, capital de 480 pasa a 960, resultado del ejercicio de 60 pasa a 120. Ese es el resultado del ejercicio, ¿sí? ¿De dónde sale? Del propio resultado del ejercicio del RECPAN. Ahí yo lo tendría que haber transcrito, ese 2 de ahí está mal. Yo debería haber transcrito de mi estado de resultado. Pero hasta ahí me siguen, así pasamos al estado de resultado. ¿Entendieron todo esto? Bueno, clarito, fácil. El estado de resultado es el RECPAN, que son 60 por los 2 del tipo de cambio, los 120, que es lo que transcribí arriba. Y entonces ahí nos queda la diferencia del resultado de ejercicio 60 que se transcribió arriba, como les decía. Les pregunto, ¿es 60? ¿De dónde sale? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo creen que se justifican los 60 pesos? ¿Sería la pérdida de valor adquisitivo de los monetarios? Exactamente, es la pérdida del poder adquisitivo. A ver, ¿qué dijimos que era el GECPAM? Resultado de la exposición del cambio del poder adquisitivo de la moneda.
Los 100 pesos que ustedes tenían en el momento 1, al cierre, esos 100 que tenían ahí valor de 100, ¿compran lo mismo? No, vale menos. ¿Por qué vale menos? Por la inflación, por la pérdida del poder adquisitivo. Y eso nos generó un RECPAM negativo de 60 pesos. Y ese 60, ¿cómo lo calculé? 100 por el 1,5 es 160. Por el 1,6, perdón, te dijiste. ¿Cómo lo calculo? ¿De dónde sale el RECPAM, chicos? De la partida monetaria. Muy bien, esos 100 ya no son 100, porque la inflación me comió. Ustedes lo saben porque lo vivieron en toda esta situación. La pregunta es, ¿cómo calculamos esos 60? Si haces el cálculo, como decís, considerando que al cierre el coeficiente era 1,60, fíjate, perdón, en el momento 3 es 1. En el momento 1, que es cuando se aportó, hay 0,6 de diferencia. ¿Se dan cuenta? 1,60 menos 1 es 0,6. Ese 0,6, que ha sido la pérdida de poder adquisitivo justamente de la inflación, por los 100 pesos son los 60 que le generó el RECPAM. Por eso les dije que el RECPAM genera el resultado del ejercicio, que es lo que transcribí arriba en el estado del patrimonio. ¿Entendieron? Vamos de vuelta. Nosotros tenemos, en este caso, que vos tienes que entender que estamos con inflación. Si estamos con inflación, ¿qué pasemos? Si estamos con inflación, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar por el coeficiente con la inflación en la empresa inversora. En este caso, la norma que te decía, ¿cómo tenías que aplicar esto? Los monetarios, ¿a qué fecha? Al momento de cierre, el 1. Los no monetarios, al momento del aporte o la adquisición. En este caso, los bienes de cambio se habían aportado en el momento 1 y el capital se aportó en el momento 1, por eso 1,60. Eso te va a dar el valor de los bienes, los activos y pasivos, patrimonio neto, ajustado. A este valor tenés que convertirlo. ¿Y qué te decía? Cuando haya inflación, convertí todo por el tipo de cambio de cierre. Entonces, ya tengo la moneda ajustada, ahora solo me falta saber cuánto vale el cierre. La multiplico por el tipo de cambio de cierre. Lógicamente, tenés ahí el valor de cierre. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahora veamos, bueno, ¿qué pasaba? Estos 100 que vos tienes en caja, si vos te fijas, cuando lo ajustaste, seguían siendo 100. Pero en el tiempo hubo una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Hubo una inflación. Y esa inflación está acá, en el momento 3 vale 1, y en el momento 1, cuando vos aportaste la caja, era 1,60. Entonces hay una diferencia de un 60%. 60% de diferencia. Cuando vos no ajustaste allá, porque la norma no te lo permitía, te generó que un resultado del RECPAM. Ese RECPAM es el que aparece acá. Este RECPAM, después, que está en dólares, en este caso, lo convierto a pesos. Y le quedan los 120. Y esto es lo que va acá arriba en el estado de resultado, como en zona del. Aclaro esto porque puede haber otros conceptos acá, ¿no? Y es un caso simple, donde hay un solo ajuste por RECPAM, pero normalmente es más. ¿Está claro? Diga. ¿Cómo te das cuenta del momento? Con el enunciado. El enunciado te decía que se aportó 100 pesos en efectivo y si 200 pesos viene de cambio en el momento 1. Te lo daba de dato. Cuando vos leías el enunciado, por eso yo les hice hincapié en el enunciado. En el momento 1 se efectuó un aporte de capital de bienes de cambio por 200 y efectivo por 100. Entonces vos ahí tenés que identificar qué es monetario, qué no es monetario. Y el momento del aporte fue en el momento 1, te lo dice el dato. ¿Cómo? ¿Por qué lo multiplica por 2? El 2 es el tipo de cambio. No, una cosa es ajustar y otra cosa es convertir. Vos ajustas cuando aplicas el coeficiente, un ajuste por los coeficientes. Y la conversión es cuando multiplico por el tipo de cambio, que es lo que hicimos acá. Primero ajusté
me quedaron los valores ajustados, con inflación para que lo veas mejor, ajusto, y una vez que tengo los valores ajustados, convierto y tengo el estado contable convertido. ¿Qué sería el 18? Que como decía el profe, esto te lo da la filial para que vos lo podés hacer porque lo hacemos porque está en la matriz en el país. ¿Estamos? ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo que antes, ajuste por los totales que teníamos allá, 200, 640, 960, todo eso nos genera la diferencia de cambio contra la diferencia de cambio de capital que viene de los resultados y el rectángulo de los 120 para que quede mayorizado y te dé la diferencia de cambio. Porque es muy simple. ¿Por qué lo haces por el total? Porque cuando partida doble, cuando vas a la parte de patrimonio neto, te lo compensa. Si vos sumás ahí, cuando haces la sumatoria de todo, te da los 960. ¿Me entiendes? ¿Listo? Ahora, ¿Dan quieres agregar algo de eso? Bueno. A ver. El total de los asientos. Sí, pero no podrías hacer únicamente el ajuste porque estás mezclando pera con manzana, tenés que hacerlo por el total, cada uno de la importe convertido. Claro. Y no solo por lo que te expliqué como para que los cazones de los bienes de los 300 anteriores era para los cazones, pero en realidad para que pusieran los asuntos tenés que hacer por la partida doble. Es como replicar los saldos finales convertidos, todo contra diferencia de cambio, y después para mayorizando poder llegar a la diferencia de cambio para ver si cometiste algún error. En realidad con los asientos solo no, tenés que hacer los ajustes para poder hacer los asientos. Es un método alternativo para... este método lo saqué de la NIF. Este método alternativo lo saqué de un manual que tiene para explicar las NIF. Me pareció que podía aportar algo. Si no te da o tenés duda, mayoriza diferencia de cambio y te tiene que discutir. Bueno. Ahora vamos a ver la NIC 21, referido a conversión de estados contables, pero de acuerdo a las NIF. Es bastante fácil, es bastante muy similar a lo que hemos visto hasta ahora, no tiene muchos cambios, hay solamente una cuestión adicional que es lo que vamos a ver primero, pero después todos los procedimientos son prácticamente lo mismo. Pasa que seguramente los de las NIF nos han copiado las normas contables de nosotros. No es que nosotros le estemos copiando. No, bueno, es una necesidad de unificación de normas contables. Yo, mi opinión, adoptaría directamente las NIF. No, o las NIF para pymes, sin hacer otras normas contables. Pero bueno, es cuestión de criterio. La NIC 21 habla de 3 cuestiones. Contabilizar las transacciones y saldo en moneda extranjera. Es lo que vimos nosotros, como convertir transacciones, como les vimos al principio, de manera individual. ¿Sí? Es lo mismo. Después habla convertir los estados financieros de un negocio en el extranjero. Es lo que vimos recién. Prácticamente lo mismo. Pero en la NIF aparece convertir los resultados y la situación financiera de la entidad en una moneda de presentación. Dirán ustedes, ¿cómo se come esto? Ocurre que la NIF, nosotros, ¿cuál es la moneda habitualmente de presentación de los estados financieros en Argentina, por ejemplo? El peso. ¿Cómo llevamos la contabilidad? El peso. Hay determinadas empresas que de acuerdo a la NIF pueden utilizar otra moneda que se llama moneda funcional. Por ejemplo, YPF, Ternium,
Mercado San Miguel, de las que ubico, lleva la contabilidad en moneda funcional, que definen moneda funcional el dólar estadounidense. No llevan la contabilidad en moneda argentina, sino llevan la contabilidad y elaboran los estados contables en moneda extranjera. ¿Por qué? ¿Cómo se define moneda funcional? La moneda del entorno principal de las operaciones, el entorno principal donde la empresa realiza sus operaciones. YPF, ¿en qué moneda es el entorno principal de sus operaciones? El dólar. El dólar. El precio del barril está fijado en dólar, los precios determinan en Estados Unidos, compra y vende operaciones en dólar. Entonces, YPF elabora primero los estados contables en moneda funcional, que es la moneda del entorno principal donde opera. Arcor lo lleva en pesos. La mayoría de las empresas, pero casi todas las empresas, si ustedes se fijan en el estado contable, está en pesos, pero le va a explicar todo eso que le estoy diciendo yo, llevan sus estados contables, elaboran primero sus estados contables en dólares. O sea, su moneda funciona es el dólar. Pero claro, no lo pueden presentar a la CNB en dólares. Entonces lo tienen que convertir a moneda de presentación. Por eso ese punto. ¿Estamos? Es como que acá hay una moneda más que tengo que definir. Cosa que lo que le explicó Felipe o lo que vimos antes, no. Era para Argentina todo peso. Acá en Argentina puedo tener otra moneda funcional, otra moneda distinta que lleva la contabilidad, que se llama moneda funcional, que es el dólar. ¿Estamos? El estado contable, pero lo presentan en pesos, pero tengo un paso previo. Ocurriría tal que en el caso de YPF, la moneda extranjera es el peso. ¿Estamos? Porque su moneda funcional es el dólar. Y vean los estados contables y lo van a ver que es así. Cierto que cambió. Bueno, entonces tengo las siguientes monedas en las NIF. Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal de la que opera la entidad. Nosotros en los parciales y en los exámenes le vamos a plantear situaciones, ya van a ver, yo les voy a dar algunos ejemplos, para que ustedes diferencien cuál es la moneda funcional. Pero es muy fácil. Moneda de presentación es la moneda en que se presentan los estados contables, habitualmente en todos los casos es la moneda de curso legal. Son muy pocos los países que tienen la posibilidad de presentar los estados contables en moneda extranjera. Está bien el caso en ese sistema en el RIG y eso, que algo de eso leí que podían presentar en moneda extranjera, algo de eso me parece haber leído, pero bueno. Moneda extranjera o divisa es cualquier otra moneda distinta a la funcional de la entidad. Por eso le digo que se da el caso que en el caso de Argentina el peso podría ser moneda extranjera. Negocio en el extranjero es toda entidad subsidiaria asociada a negocio conjunto y sucursal de la entidad que informa, cuya actividad están basadas o se llevan a cabo en un país o moneda distinta a la de la entidad que informa. Bueno, eso lo vimos. Inversión neta se refiere a la participación que tengo en la entidad del exterior. Esto es lo mismo que habíamos visto, pero vamos a profundizar en qué es lo que es moneda funcional. ¿Qué me dice moneda funcional? Moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad. ¿Cuál es el entorno económico principal? Es normalmente el entorno donde se producen los ingresos y egresos del dinero. En el caso de YPF, los ingresos y egresos en su mayor parte son en dólares. O sea, el entorno principal está referido a donde se producen los ingresos y egresos de dinero. Para determinar la moneda funcional de la entidad, considerar los siguientes factores. La moneda, que influye fundamentalmente en los precios de los ventas de bienes y servicios. El país cuya fuerza competitiva y regulaciones determina fundamentalmente los precios de venta de sus bienes
y servicios. Esto habitualmente, no hay caso, duda aquí IPF, que la moneda de los ingresos y egresos y donde se determina el precio es en Estados Unidos, porque vieron siempre que el precio del barril surge del mercado norteamericano, o sea, por eso la moneda funcional es el dólar estadounidense. Y también hay que tener en cuenta la moneda que influye fundamentalmente en los costos de la mano de obra, de los materiales y otros costos de productos, de bienes y servicios. Vamos a ver un ejemplo para que sea muy claro, porque da vuelta y parece que dice siempre lo mismo. Pero bueno, son pequeños. La moneda funcional es la moneda local. Una entidad independiente fabrica un producto para el mercado local del país A. Su venta se denomina en la moneda local, peso argentino. El precio de su producto en el país se ve afectado fundamentalmente por las regulaciones y por la oferta y las demandas locales. Todos los insumos de la entidad se adquieren en el país A. Los precios de los insumos se denominan en peso argentino y son influidos fundamentalmente por la fuerza económica y regulaciones del país A. ¿Cuál es la moneda funcional? Peso argentino. Un ejemplo que le pongo es Arco. Si bien puede exportar, pero casi todos los precios de Arco se determinan en moneda local. Las fuerzas competitivas son de los consumidores locales, depende del poder adquisitivo de los consumidores, o sea, mano de obra pagan en pesos, que yo sepa, no sé si alguno cobrará en dólares, pero está en pesos, o sea que básicamente la moneda funcional es el peso, es la misma que la moneda de presentación. ¿Estamos de acuerdo? La moneda funcional no es la moneda local. Una entidad independiente extrae materias primas cotizadas del subsuelo del país A. La moneda del país A, el peso argentino. La venta de la materia prima cotizada se denomina en moneda del país Z, dólares. El precio de las ventas es en dólares y el precio de la materia prima cotizada es afectada por la oferta y la demanda mundial. El país Z representa el 50% de la demanda mundial de materia prima cotizada. Aproximadamente el 90% de los costos de la entidad se derivan de salario del personal expatriado, sustancias químicas importadas y maquinaria especializada importada del país Z. Estos costos se denominan y se liquidan en dólares. El resto de los costos de la entidad se incurren y se liquidan en peso argentino. ¿Cuál es la moneda que funciona acá? El dólar. Si bien hay una pequeña parte en pesos, pero casi todas las operaciones son en dólar, las fuerzas competitivas que determinan el precio son en dólar y gran parte de los costos son en dólares. ¿Estamos? Hay ejemplos un poco más complejos que estos, son muy fáciles. Bueno, ahí les transcribí la nota de IPF, de los estados contables de IPF, que aclara que la moneda funcional es el dólar estadounidense, pero la moneda de presentación es el peso argentino. ¿Estamos? O sea que acá tenemos un pasito más. Pero ya vamos a ver que no implica ningún problema. Hay un caso particular en que la moneda funcional es la misma la moneda funcional de la sucursal es la misma moneda que de la casa matriz. Es cuando la actividad está completamente integrada. Prácticamente la casa matriz actúa como una vendedora de los productos fabricados en la casa matriz. ¿Sí? ¿Comprende lo que digo? ¿Me pueden dar a ver, a algunos se me ocurre algún ejemplo? ¿Cuál? No, opera en un montón de países Mercado Libre. No es que sea simplemente una extensión de venta. Las sucursales que tiene no es una simple extensión de venta de la casa matriz. ¿Con? Bueno, no importa, Mercado Libre lo que tiene en otro país tiene el centro de las operaciones, no simple una extensión de venta. El ejemplo que yo encontré... Podría ser, Sí, te escucho.
¿Sí? Arcor que tenga en Brasil, ponele. No, allá opera totalmente allá, no es una extensión de Argentina. Arcor Bien. precisamente toma préstamo en la moneda de Brasil, produce allá, contrata menos de obra, vende de acuerdo a los precios que le permite el mercado de Brasil, la moneda funcional de la sucursal son los reales. No, le voy a poner el ejemplo que encontré. Por ejemplo, esta marca de helado, ¿cómo se llama? Grido. Grido fabrica acá todo y traslada y vende, por ejemplo, en Chile. Ese sería el caso. Simplemente lo que hay en Chile, una extensión del mostrador de lo que se fabrica en Argentina. O sea, se produce todo, se gasta todo acá, se elabora todo acá. Lo único que se hace en Chile es la venta. La sucursal argentina debería tener como moneda funcional el peso argentino. No vi los estados contables de Grido, pero es un ejemplo que le pongo. Otro cosa que vi, por ejemplo, qué sé yo, Habana. Veo que tiene como un punto de venta en el aeropuerto de Paraguay. Supongo que es el mismo caso. No sé si fabrican en Paraguay, pero me parece que no. Creo que fabrican y llevan el producto para allá. Es un ejemplo, no sé si exactamente en realidad, pero es lo que es donde toda la producción, todo el centro de las actividades se hace acá y simplemente lo que se hace allá se venda y se remiten los fondos. La sucursal que hace vende y remite los fondos. Entonces, es lo que se llaman actividades totalmente integradas. Porque prácticamente, ¿qué hace allá? Pagar alquiler, pagar de sueldos y nada más. Todo el proceso productivo se lleva en Argentina. El ejemplo. Bueno, lo que es referido a la información en moneda funcional, o sea, las transacciones, lo mismo que vimos para Argentina, conocimiento inicial o medición inicial, tipo de cambio de la fecha de la transacción, y medición final, lo mismo que vimos en Argentina, monedas monetarias, tipo de cambio de la fecha de cierre, partida no monetaria en moneda extranjera, medida el costo, tipo de cambio de la fecha de la transacción, y partida no monetaria y valor razonable, tipo del cambio de la fecha del valor razonable. Diferencia el resultado, es lo mismo que Argentina. No más que está un poco la norma, está redactada de manera distinta. Está mucho más clara como lo redactan las NIF que como lo redactan nosotros. Pero el concepto es exactamente lo mismo. Las monetarias y aquellas que están en valor razonable, medida por el tipo de cambio, por el moneda extranjera, el tipo de cambio de la fecha del valor razonable de la transacción. El resto, como el caso del ejemplo que yo había dado de la maquinaria, directamente se le queda con la medición inicial, tipo de cambio del momento de la transacción. Ahora, cuando yo, por ejemplo, ahora vamos al caso que le comentaba reciente, que yo, por ejemplo, en Argentina tengo una moneda funcional, por ejemplo, IPF, pero lo tengo que convertir en moneda funcional, ¿sí? En el caso que no hay inflación en la moneda funcional, no en Argentina, sino en la moneda funcional, que el dólar norteamericano tiene sería el caso de IPF o de cualquiera de las petroleras, que es muy baja, no hay un contexto inflacionario en Estados Unidos. Entonces, en este caso, el procedimiento es lo mismo que lo que vimos para el caso de las nubes. Los activos y pasivos de cada uno de los estados del estado de situación financiera, tipo de cambio de la fecha de cierre. Patrimonio neto sin incluir resultado integral, que incluye el resultado del ejercicio y el ORI, tasa de cambio de la fecha de la transacción y los ingresos, gastos por cada uno de los estados integrales o estados resultados separados,
tipo de cambio de la fecha de la transacción, diferencia de cambio, en vez de decirle que va al patrimonio neto, acá le forma parte del ORI. Otros resultados integrales. Salvo que las normas, la NIF tienen dos estados resultados. Un estado resultado como el nuestro y un estado resultado que es únicamente integrado por los ORI. Que también el ORI va a pagar, los dos van a pagar el patrimonio neto, nomás como que hay un estado más, nada más. Pero ese estado es únicamente de los resultados diferidos. Ven nuestra norma, directamente lo ponemos en el patrimonio neto. Pero en el fondo el efecto es similar a nuestra norma, no más que hay un estado intermedio que nos muestra todos los ORI. ¿Estamos? ¿Está claro esto? El mismo procedimiento que nuestras normas. Pero este caso se aplica para moneda funcional a moneda de presentación. Que les vuelvo el ejemplo, sería el caso de Ternium, YPF, que es la moneda funcional, el dólar estadounidense. Bueno. Se puede utilizar un tipo de cambio promedio, en el caso de que no haya grandes variaciones del tipo de cambio, se puede utilizar un tipo de cambio promedio anual. En el caso que la moneda funcional fuera una moneda hiperinflacionaria, como sería en el caso de que una empresa de Brasil tuviera sucursal en Argentina y utiliza como moneda funcional el peso, en ese caso tiene que ajustar los estados contables por inflación y convertir por el tipo de cambio de la fecha de cierre. Por diferencia de cambio no hay. Y conversión de un negocio en el extranjero es lo mismo que para que el método que aplicamos para convertir a moneda de presentación. Conversión de un negocio en el extranjero, al convertir a una moneda de presentación los resultados de la situación financiera de los negocios en el extranjero como paso previo a su inclusión en los estados financieros de la entidad que informa, de hacer mediante conciliación proporcional o utilizando métodos. El mismo método de procedimiento para conversión a moneda de presentación. El mismo método que vimos para el caso de conversión de entidades en el exterior de las nubes. O sea que casi todos los métodos son los mismos. Siempre método actual. Para todo el método actual. ¿Estamos? Activo y pasivo, patrimonio neto y resultado. Bueno, es una síntesis. Dice un cuadrito. Y bueno, en todo caso, dice, aclara también que hay que tener en cuenta el efecto positivo de la conversión. Yo estuve buscando y en realidad, sin hacer un análisis exhaustivo, no encontré que hubiera ningún caso particular de impuesto por lo diferido en el caso de conversión. Pero bueno, eso tampoco lo vamos a ver en detalle, pero casualmente me tomé el trabajo para ver si había algún ejemplo y en realidad de lo que vi no había ningún caso, pude detectar ningún caso de la norma de impuesto por lo diferido cuando hubiera necesario contabilizar el impuesto por lo diferido. Porque en realidad, como todo va a ORI, no tiene efecto en el impuesto a las ganancias. Pero bueno. Muchas gracias. Nos vemos después de la semana del estudiante. Bueno, buenas tardes a todos los que están por mí. Chao, profe. Chao, gracias. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Que lo tomamos bastante. Chao, profe. Gracias. Muchos lo saltean porque dicen muy fácil. Chao, profe.